buenos días. Muchas gracias por... Silencio. Ahí sí. Buenos días, muchas gracias por su presencia. En esta rueda de prensa nos acompañan Fernando Villavicencio, Cleber Jiménez, Carlos Figueroa. El pasado 16 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha notificado que estamos ya en la etapa final previa a que el caso entre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como recordarán ustedes, a inicios de 2014 se presentó una solicitud de medidas cautelares de la mano de la petición de un caso contra el Estado ecuatoriano por violación de derechos fundamentales, no solo de libertad de expresión, no solo garantías procesales, incluso la inmunidad parlamentaria de Cleber Jiménez contra el Estado ecuatoriano. En ese sentido, la Comisión Interamericana llega a su etapa final. Ya no hablamos más de una petición, estamos hablando ya formalmente de un caso contra el Estado ecuatoriano. Este caso está asignado con el número 13.503 y la Comisión Interamericana nos ha enviado un escrito en el que nos solicita, si es que nosotros lo consideramos pertinente, el envío de observaciones adicionales sobre el fondo del caso, más elementos que puedan ser considerados por los comisionados dentro de esta violación de derechos fundamentales. Nosotros, evidentemente, en las próximas semanas, dentro de los plazos que establecen los reglamentos internacionales, haremos llegar estas observaciones, en especial incorporando hechos recientes que sigue el hostigamiento, sigue la persecución e incluso algunos actos delincuenciales que esperamos sean investigados por las autoridades pertinentes y que afectan a una de las víctimas, en particular el señor Carlos Figueroa. Adicionalmente, y esto creo que es el anuncio más importante de la rueda de prensa, como manda el sistema interamericano, está en nuestras manos tomar la decisión de buscar una solución amistosa con el Estado ecuatoriano. Estamos el día de hoy enviando a la Comisión Interamericana un escrito que se firmará en este momento por las víctimas, en el que estamos nosotros manifestando nuestro interés en iniciar este proceso de solución amistosa para evitar que el Estado ecuatoriano sea condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que exista un reconocimiento firme de que se violaron los derechos del señor Cleber Jiménez, del señor Fernando Villavicencio y del señor Carlos Figueroa. Sí, es preferible movernos nosotros que los micrófonos. Este es un día importante, es un hecho importante para el país y es una oportunidad de oro para el Estado ecuatoriano, para el presidente Moreno y para la justicia de cerrar 10 años de persecución, de violación de los derechos humanos, de la violación de la libertad de expresión y de ataque a la prensa. Esta petición que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nosotros vamos a aceptar el día de hoy, vamos a firmar el documento aceptando que la Comisión Interamericana sea de puente, de intermediario para buscar una salida amistosa con el Estado ecuatoriano. Esta comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llega en un momento crucial, porque el día de mañana empieza el juicio más importante de los últimos tiempos. Y decimos más importante porque se piensa sentenciar principalmente a un periodista por haber escrito un reportaje y a un legislador por haber hecho lo que tenía que hacer, fiscalizar. El juicio del día de mañana, en el que estará Jorge Glass, Alexis Mera, el ex procurador que acaba de renunciar, Diego García, y la Fiscalía como acusadora, tendrá que analizar sin duda esta petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si mañana la justicia ecuatoriana falla nuevamente
en contra de quienes lo único que hemos hecho es ejercer nuestro derecho como periodista a investigar y a publicar, y a Clever Jiménez a fiscalizar, será una muestra muy dolorosa de que el Ecuador no va a cambiar. Esta es la oportunidad para que la justicia, el presidente Lenín Moreno, cierre 10 años de persecución y de dictadura. Está en manos del gobierno, está en manos de la Procuraduría y de la Justicia dar un giro. Nosotros el día de hoy estamos notificando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nuestra decisión de buscar un acuerdo negociado. Pero también quiero decir, al menos personalmente, que luego que concluya este proceso, yo iniciaré acciones en contra de todos quienes violaron mis derechos humanos. Esto no va a quedar en impunidad. Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, Diego García, Galo Chiriboga, la jueza Lucy Blasio, todos los jueces, todos los operadores de justicia que se prestaron y que asumieron a la justicia como un instrumento de persecución tendrán que responder ante los tribunales en este nuevo periodo. Eso es lo que yo quiero anunciar y compartir, y agradecer a Fundamedios, que lideró este proceso desde un comienzo. Es muy importante porque Fundamedios tuvo que hacer y levantar una plataforma de defensa de derechos humanos cuando incluso más allá de sus propias funciones y facultades. Gracias a Fundamedios que hoy estamos a puertas de que la Comisión Interamericana y la Corte emitan una nueva sentencia por violación de derechos humanos en contra del Estado ecuatoriano. Bien, han tenido que pasar prácticamente 4 años para que recién el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intente pasar nuestro caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lastimosamente, no solo la justicia ecuatoriana, sino también las cortes internacionales o el sistema de justicia internacional también es completamente lento cuando se trata de defender los derechos humanos de las personas que han sido violadas o violados sus derechos. Las violaciones en contra de Fernando Villavicencio, Clever Jiménez, Carlos Figueroa no son recientes. Las violaciones a nuestros derechos humanos inician desde el año 2009, cuando empiezo a ejercer el cargo de legislador del Estado ecuatoriano y empiezo a combatir la corrupción. No solamente en los sectores estratégicos, una impresionante corrupción en todas las áreas económicas del país, con una diferencia, que en mi caso no solo he hecho público a través de las cámaras de televisión la corrupción del gobierno más corrupto de nuestra historia que lideró Rafael Correa Delgado. En mi caso como legislador, de manera responsable, he presentado todas las denuncias en todas las áreas económicas ante los organismos de control correspondientes, ante la Fiscalía, ante la Contraloría, ante las superintendencias, ante la Procuraduría, y lo más importante debe conocer el país, la mayoría de esas denuncias también se las presenté al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Es decir, el expresidente de la República conocía a plenitud lo que estaba pasando con la corrupción en las diferentes áreas económicas del Estado ecuatoriano. Y claro, en lugar de investigar, en lugar de pedir el presidente de la República de ese entonces que se investigue la corrupción, lo que hizo fue perseguir a los denunciantes. Los denunciantes perseguidos no solamente por la estructura del Estado, por la justicia ecuatoriana, hoy con un grillete electrónico a punto de ser sentenciados el día de mañana. Mientras que los delincuentes de cuello blanco, aquellos que le robaron el dinero al pueblo ecuatoriano, muchos ya salieron del país en primera clase a disfrutar en Miami el dinero que les robaron al pueblo ecuatoriano. Otros siguen aquí en el país, protegidos por la misma justicia y por la misma estructura del Estado, porque hasta el día de hoy nada ha cambiado. Lo poco que ha sido visible en el combate a la corrupción ha venido desde fuera del territorio nacional. No hay una sola iniciativa que ya tengamos hoy presos
o que alguien haya devuelto algún centavo al pueblo ecuatoriano que haya iniciado dentro de la Fiscalía ecuatoriana. Lo que hoy conocemos, caso de Brecht y otros más, han venido desde fuera del territorio ecuatoriano. No se ha hecho nada desde la parte interna del país. Nosotros estamos aceptando, hemos conversado con Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio, la petición que nos hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en esta carta estamos aceptando la posible negociación amistosa con el Estado ecuatoriano al frente del presidente de la República, Lenín Moreno. Esperamos de que el gobierno, el Estado ecuatoriano, acepte esta negociación amistosa. Para nosotros es fundamental, más allá de los recursos económicos, que el Estado ecuatoriano reconozca la violación a nuestros derechos humanos, a nuestros derechos fundamentales. Eso es para nosotros innegociable. Si el Estado ecuatoriano, al frente del presidente de la República, la Procuraduría General del Estado, aceptan que violaron nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos humanos, yo creo que estaría resuelta la negociación amistosa con el Estado ecuatoriano. Eso para nosotros es innegociable. Debe sentarse un precedente en el país para que nadie, ningún gobierno, vuelva a cometer los atropellos que cometió el exgobierno de la mal llamada Revolución Ciudadana. El día de mañana quiero informarle al país que estamos a las puertas de iniciarse un nuevo juicio en contra de Fernando Villavicencio y Cleber Jiménez. Un nuevo juicio que nace precisamente en el año 2013 y que también es de conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y tiene que ver con los allanamientos de los que fuimos objeto el 26 de diciembre del año 2013, mientras me encontraba ejerciendo el cargo de legislador. En ese entonces nos acusaron de hacker. Luego de 6 meses, al no encontrar las evidencias ni las pruebas, ni el software ni el hardware para realizar algún tipo de hackeo, entonces cambiaron el delito y dijeron que nosotros habíamos divulgado documentos reservados. Hemos pasado 2 audiencias y la Fiscalía General del Estado no ha podido demostrar cuáles son los documentos reservados que hemos hecho público. ¿Y saben por qué? Porque no hemos hecho público ningún documento. Si hubiésemos hecho público algún documento reservado, algún correo del expresidente de la República, de Alexis Mera, o del Procurador General del Estado, ustedes como prensa lo conocieran. El país, a través de ustedes, también lo conociera. Tan solo lo que nos encontrábamos en ese entonces con Fernando era investigando otra forma que encontraron los socialistas para atracarse los fondos públicos. Y es que en todas las instituciones públicas del país empezaron a contratar estudios jurídicos externos, pese a tener departamentos jurídicos con abogados, con secretarias, con asistentes. Contrataron estudios jurídicos externos para que hagan el trabajo de sus departamentos jurídicos por decenas de millones de dólares. Y exactamente lo mismo hizo la Procuraduría General del Estado y contrató el estudio jurídico norteamericano Foley Hoag para que asesore el Estado en un litigio que teníamos con la Chevron Texaco. Y ahí pagaron decenas de millones de dólares, los juicios perdimos. Y claro, el estudio jurídico Foley Hoag también había trabajado para la misma Chevron Texaco. Y eso fue lo que exigimos al presidente de la República en ese entonces. Presidente de la República, dígale al país, ¿cómo así contrataron este estudio jurídico para que asesore al Estado si este estudio jurídico Foley Hoag norteamericano también trabajó para la Chevron Texaco? Ese fue el delito nuestro. Haberle exigido al presidente de la República y al Procurador General del Estado, Diego García, que le informen al país cómo así contrataron un estudio jurídico que también había trabajado para la otra parte que nos estaba demandando. Así que esperamos que el día de mañana se haga justicia, no por el bien solamente nuestro, por el bien de todo el país. Tenemos que demostrarle al mundo de que ya tenemos una independencia en las funciones del Estado, sobre todo en la justicia ecuatoriana, para que vivamos en democracia y que realmente se genere una estabilidad jurídica en el país. Y a través de esta estabilidad jurídica puedan venir nuevas inversiones al Estado ecuatoriano y a través de las inversiones la producción que tanta falta nos hace y sobre todo la generación de fuentes de empleo. Muchas gracias. Bueno, yo solamente
Creo que los compañeros han dicho lo suficiente. Yo solamente quiero decir que nosotros estamos muy preocupados porque en el Ecuador se siguen violando los derechos de muchos ciudadanos, de que ha habido continuidad a pesar de haber cambiado el gobierno. Los organismos del Estado siguen y continúan con la persecución a muchos de los ecuatorianos, no solo a nosotros. El presidente debería considerar revisar los casos de muchos de los que están hasta el momento sentenciados y que se encuentran presos. Debería también eliminar organismos como la SENAIN que siguen persiguiendo a los ciudadanos ecuatorianos. Yo no quito que estos ejecutores, yo no quito que estos individuos que forman parte del Estado ecuatoriano sigan accionando, como es el caso en los días anteriores del robo de mi vehículo y posteriormente apareció en Manta calcinado. Yo no creo, yo no tengo ningún enemigo como para que haga semejante barbaridad, y yo creo que ahí están las manos de alguien de los operadores del Estado. Yo no creo que eso sea inocente, yo no creo que haya sido de delincuencia común, yo creo que algo tienen que ver. Si el Estado ecuatoriano ha sido capaz, en el gobierno anterior, de secuestrar a una persona en Colombia, de implantarle drogas y armas a un ciudadano ecuatoriano aquí, o de fraguar pruebas para un ciudadano y tenerlo preso en este momento en Guayaquil, puede hacer lo que quiera. Esos organismos no han sido desmantelados y, de mi parte, exijo que se desmantelen esos organismos de persecución a la ciudadanía. Gracias. Vale, ya el cierre. Bueno, simplemente mencionar en este punto que Fundamedios, como una organización de defensa de la libertad de expresión, lo que ha hecho en este caso es patrocinar uno de los casos más graves de violación de derechos humanos, de derecho a la libertad de expresión que sucedió en el Ecuador durante los pasados 10 años. Todos recordamos que este juicio, el caso con el que ahora la CIDH nos ha comunicado que que ya es un proceso que está a punto de pasar a la Corte y que pide que el Estado ecuatoriano y las víctimas negocien un acuerdo amistoso. Recordemos que este caso corresponde a una demanda que el presidente Rafael Correa impuso de forma personal, pero utilizando todo el aparato estatal para perseguir a Cleber Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa por los sucesos del 30 de septiembre. Coincidencialmente, en estos días hemos conocido que ha habido falsificación de pruebas en el proceso del 30S. Evidentemente con el abogado que está llevando el caso, que es Mauricio Alarcón, vamos a informar a la comisión de estos nuevos elementos que están relacionados a este caso y en el cual se comprueba una vez más la masiva violación de derechos. Sin embargo, yo quiero también mencionar que este caso para Fundamedios es emblemático en la medida en que puede dar lugar a que el Estado reconozca que en los pasados 10 años hubo una persecución a periodistas, a ciudadanos, a líderes sociales, a líderes políticos que trataban de ejercer su libertad de expresión. Eso nos parece sumamente importante. Hay muchos otros casos por los cuales el Estado ecuatoriano puede ser condenado los pasados 10 años, y eso también recordemos que va a haber consecuencias para los funcionarios que fueron los culpables de esas situaciones. Esos funcionarios van a pagar, esos exfuncionarios van a pagar las violaciones de derechos humanos que cometieron. Yo solamente quiero en este momento entonces felicitar a Cleber, a Carlos, a Fernando
su buena disposición para llegar a un acuerdo con el Estado. Esperemos que el Estado también esté en esa disposición de una negociación en la cual reconozca y esté dispuesto a reintegrar, ¿no es cierto?, los derechos de estos preciudadanos que fueron severamente afectados. Y cuando se afectaron los derechos de estos preciudadanos, también se afectaron los derechos de todos los ciudadanos del Ecuador. Y eso tiene que quedar muy en claro. Con estos castigos, con estos juicios, que como digo, en este caso no debemos olvidar que fue un juicio que el presidente Correa inició de forma personal, se benefició de forma personal de estos juicios, ¿no es cierto? Pero utilizó todo el aparato del Estado para llevar adelante estos procesos. Y el momento que él hizo eso, afectó el derecho de todos los ciudadanos a conocer casos de corrupción, denuncias de casos de violaciones a derechos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. No sé si hay preguntas. Vamos a firmar. Vamos a firmar, claro. Aquí está el documento. Pésame. El Clever va primero. Por favor, una carpetita. Para que no dañe el documento. Para que no dañe la hoja. Con azul, con un azul. Con este No, sí, es firma. ese es el beso. Ese es el beso. Como veo el... Solo eso. Yo creo que se me tomó. No, es que mi firma es grande. Ay, es así con más La mía no es tan grande, la mía es tranquilita, hermano. No es como la del Clever, pero sí es. Tres firmas. Bueno. Sí, Ahora sí. para entender bien esta observación de la Corte Interamericana De la Comisión. de la Comisión de Derechos Humanos no son vinculantes para el Ecuador, primero uno. No, sí, esto es un caso sometido a la jurisdicción internacional. No estamos frente a un tema de medidas cautelares, estamos frente a un juicio contra el Estado, sometido a la Convención Americana de Derechos Humanos, y por lo tanto todas las decisiones dentro de los juicios son vinculantes para el Estado ecuatoriano. Esto es exactamente igual que lo que ocurrió en su momento con los hermanos Restrepo, con lo que ocurrió con Consuelo Benavides, con los casos que incluso actualmente se están ventilando en el sistema interamericano. Precisamente en estos días la Corte está conociendo un caso relacionado con Ecuador, así es que aquí ya no estamos hablando de las medidas cautelares que el gobierno nacional de manera esquiva ha dicho que no cumple, estamos frente a un juicio. Y el Estado ha sido muy enfático desde los años 80 en cumplir a rajatabla las sentencias que en su momento emita la Corte Interamericana. Esto no es sentencia, esto no es sentencia. No, es que no estamos yendo a la Corte, esto es una etapa procesal dentro del juicio. Por ejemplo, el caso de los hermanos Restrepo se trató con solución amistosa con el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano precisamente aceptó esa solución amistosa, planteó una solución y pues se ejecutó esa solución, que es una suerte, para que nos entiendan en términos sencillos, es una suerte de mediación previa a que los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conozcan el caso y emitan una sentencia. Así es que estamos, como digo, frente sí a una obligación internacional del Estado ecuatoriano. Doctor, esto tomando en cuenta que mañana tienen una audiencia de juzgamiento por otro tema distinto, ¿esto podrá tener algún tipo de afectación legal? Esto es a este caso? otro caso. Esto es otro caso. Recordemos que estas medidas cautelares, este caso 13.503 que actualmente se ventila en el sistema interamericano, tiene relación con un proceso que se inició el 30 de septiembre, relacionado con los hechos del 30 de septiembre. Ahora bien, dentro de esos tiempos que se manejaban en ese caso, se produjo el allanamiento
en el caso de las oficinas legislativas de Cleber Jiménez y la vivienda de Fernando Villavicencio, que acarrea este otro proceso. Que en su momento, por supuesto, se han detectado varias violaciones a derechos fundamentales y también llegará en algún punto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero recordemos que para acceder al sistema se tiene que agotar todas las instancias internas. En este caso, las instancias se cerraron a inicios del año 2014. El proceso que se ventila el día de mañana en la justicia ecuatoriana es un proceso abierto. Por eso también ratifico lo dicho por Fernando y por Cleber, es una gran oportunidad para la justicia ecuatoriana de aplicar el derecho. Aquí no estamos nosotros exigiendo que se declare inocencia, ni mucho menos, no, que los jueces, con las pruebas que se tiene, los hechos y la normativa vigente en el Ecuador, tomen decisiones no políticas, sino apegadas a derecho. Esperamos que la justicia actúe independientemente en este caso el día de mañana. Ahora, más allá del reconocimiento del Estado de que se haya podido dar una violentación a derechos, ¿qué otro tipo de requisitos ustedes también tienen para alcanzar ese acuerdo con el Estado? Todos, no. Para nosotros lo fundamental es el reconocimiento de la violación de derechos a las 3 víctimas en este caso. Independientemente de que el sistema prevé también unas medidas de reparación, yo diría simbólicas, actos de reconocimiento, publicaciones de sentencias en medios públicos o en este caso de un acuerdo si es que fuera la solución amistosa, e incluso, y esto es lamentable para el Ecuador, para toda la ciudadanía, siempre estos casos acarrean indemnizaciones económicas que no las pagan los funcionarios que iniciaron los juicios, sino que las pagamos todos nosotros con el presupuesto general del Estado. Pero eso, insisto y me ratifico en lo que dijo Cleber, Carlos y Fernando, acá no estamos atrás de un monto que lo fijará la Comisión o lo fijará la Corte, estamos frente a la imperiosa necesidad de que el Estado ecuatoriano reconozca una violación de derechos fundamentales. Pero entonces, esta solución amistosa no implica que ustedes vayan a abandonar su derecho a una indemnización, como está diciendo. No, eso está en los convenios internacionales que el Estado ecuatoriano ha suscrito y ha ratificado, y eso establece la comisión o la corte dependiendo las circunstancias. Como ustedes recordarán, e incluso de ser el caso se les puede facilitar, en la petición del caso y en la solicitud de medidas cautelares, ninguna de las 3 víctimas planteó un monto de indemnización económica. El interés de haber acudido al sistema interamericano es el reconocimiento de la violación a derechos fundamentales. En su momento van a venir indemnizaciones económicas, por supuesto, pero ese no es el objetivo por el cual se inició esta acción contra el Estado ecuatoriano. Este es por el caso que fue sentenciado, ¿cierto? Sí, el que se cerró con la sentencia en el año 2014. ¿Y cómo hay una solución amistosa frente a un caso que la justicia ecuatoriana ya sentenció? Porque cuando el Estado ecuatoriano firma la Convención Americana de Derechos Humanos, reconoce una atribución de una instancia superior, que se llama en este caso Sistema Interamericano, para revisar decisiones internas cuando una o varias víctimas consideran que han violado sus derechos fundamentales. No estamos hablando tampoco de que esperamos nosotros a que se emita la sentencia final de la Corte Nacional de Justicia para hablar de violación de derechos. Se la habló desde el día 1 del inicio de este proceso, la violación de la inmunidad parlamentaria de Cleber Jiménez, la violación de garantías al debido proceso a lo largo de las 3 instancias que se ventilaron en la justicia ecuatoriana. Así es que sí, el proceso internamente está cerrado, pero en este caso evidentemente está en revisión por parte de una instancia internacional superior. ¿El gobierno actual ya fue notificado de esta posibilidad de acuerdo? Estamos remitiendo hoy el escrito a la Comisión Interamericana. Una vez que este escrito llegue a la Comisión, evidentemente, ellos correrán traslado, en este caso, al Gobierno Nacional, entiéndase la Función Ejecutiva y la Procuraduría General del Estado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, regale el escrito. Pero pero bueno, La carta de el Marcelo tiene.